Les mando saludos a los hermanos de Facebook Live, de YouTube, les mando un abrazo, los extrañamos y que el Señor sea con ustedes y esperando que las predicaciones, todo lo que hacemos aquí en el ministerio, los pastores, diáconos, ministros, sea de bendición a su vida. Y sigamos orando, ¿verdad? Por próximamente reunirnos ya el próximo mes. Vamos a estar orando por nuestros gobernantes para que el Señor nos dé ese regalo otra vez de regresar. Pero bueno, Dios ha sido fiel y pues bueno, vamos al texto porque hoy va a haber casi 10 textos que adentrar. Rango terrenal, Mateo 20 del 17 al 28. Vamos a leer la palabra de Dios, del 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Bueno, hermanos, hasta ahí la palabra del Señor. El título del sermón se llama Rango terrenal. Y la idea principal es esta: mientras Jesús enfrenta la crucifixión, sus discípulos, todavía ciegos a la naturaleza del reino de los cielos, se pelean por sus lugares en el reino, porque tenían una mente terrenal. Por eso le puse así, rango terrenal. Querían un rango, un lugar, un trono. Se dice, hace muchos años, había un teólogo ahí en la ciudad de Chicago, Dr. D.L. Moody. A lo mejor los pastores saben quién es y los que van al seminario. Pero él dijo una vez: la medida de un hombre no es cuántos sirvientes tiene, sino a cuántos hombres sirve. Eso dijo el doctor Moody. Mi Señor Jesucristo en Mateo dijo lo siguiente: la verdadera grandeza se mide en otros. Bueno, ¿qué es tema, verdad? Pero así no piensa el mundo, hermano. El mundo así no piensa. El mundo piensa al revés. El que es más grande es aquel que tiene poder. El que es más grande es aquel que se enseñorea. El que es más grande es el que manda. Tiene sirvientes. Pero mi Señor Jesucristo hoy nos va a enseñar cuál es la verdadera grandeza. Y a los discípulos les sigue enseñando esto constantemente. Vamos a ver qué nos regala Mateo. Mi primer punto es el siguiente, hermanos: los detalles. Note mi Señor Jesucristo que Él va a anunciar la tercera predicción de su muerte. En el libro de Mateo encontramos 3. Esta es la última, porque se acerca, mi Señor Jesucristo ya se acerca a Jerusalén, ya va para allá. Que cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, Él tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo. Realmente, hermano, el texto nos dice que prácticamente mi Señor Jesucristo los agarró privado. Les dijo: vengan para acá, les voy a decir algo. Ir a Jerusalén significaba acercarse al sufrir, acercarse al desamparo. La muerte se aproximaba. Y es importante, hermano, que ahí en Mateo 16:21 dice así, que le era necesario ir a Jerusalén. Mi Señor Jesucristo tenía una meta, tenía un propósito, era hacer la voluntad del Padre. Pero en su primera predicción, ahí en Mateo 16:21, dijo que le era necesario. Yo debo de ir ahí. Así es de que vemos mi Señor Jesucristo que les va a declarar a los discípulos esta asombrosa verdad por tercera vez. ¿Cómo iba a ser que el Maestro, que su Mesías, pronto iba a morir, pronto iba a sufrir? Pero sin embargo, ellos todavía no les caía la peseta, no les caía el 20. Entonces,
el tercer pronóstico de la pasión, hermano, nos va a confirmar que estos sucesos no son un accidente, ni son trágicos, ni son inesperados, porque mi Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Y esto forma el propósito. Dios tiene un plan, y Dios también tenía un plan para el Mesías, que era rescatar a lo que se había perdido y la salvación para todo el mundo. Por consecuencia, sabiendo esto, Cristo les dice a los discípulos, les va a revelar, les va a dar detalles de su muerte nunca antes dichas. Y es interesante porque mi Señor Jesucristo caminaba determinado, sin tomar atajos. Es más, Marcos nos dice que Él caminaba delante de ellos. ¡Wow! O sea que mi Señor Jesucristo iba a Jerusalén, porque tenía que cumplir una meta. Y los discípulos sabían, y ellos tenían miedo, pero el Hijo, mi Señor Jesucristo, iba delante de ellos, no podían seguir a la par, porque iba determinado a cumplir la voluntad del Padre. Note el texto como nos dice, Él habló con ellos en privado, ahí por Jericó. Nota ahí en el versículo 18, dice que el Hijo del Hombre será entregado. Eso no es nuevo. Los principales sacerdotes y escribas le condenarán a muerte. Esto no era nada bueno, porque en las dos anteriores esto se fue revelado. Pero lo que es nuevo, los detalles que les da, es versículo 19, note. Y le entregarán a los gentiles. ¿Qué significa eso? Mi Señor Jesucristo será entregado a Roma, será entregado a los gobernantes gentiles. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían que hacer el trabajo sucio de matarlo, porque los judíos no podían crucificarle, sino que tenían que matar al gentil, a Roma, a Pilato, al gobierno. Pero note mi Señor Jesucristo cómo lo menciona, para burlarse de Él, azotarle, crucificarle. ¡Wow! Esos son los detalles que nos está dando mi Señor Jesucristo a los discípulos. Ahora, el tercer día resucitará. Esto aparece en las otras dos, porque es muy importante que mi Señor Jesucristo les enfatizara su resurrección, que iba a resucitar, aunque ellos todavía no entendían, ¿verdad? Muy bien. Ellos a la mejor, y voy a tener un reino inmediato. Va a inaugurar el reino rápido. Pero prácticamente, hermano, lo que estamos viendo aquí el texto es de que mi Señor Jesucristo les está enumerando sus sufrimientos de una forma cronológicamente. Texto les está diciendo, voy a ser entregado a los gentiles después de que los principales sacerdotes y escribas me condenen a muerte. Ellos me van a condenar, pero no van a poder hacer el trabajo sucio. Van a entregar otra vez a los gentiles para burlarse de mí, para azotarme y para crucificarme. Ese es el detalle, que Jesús iba a morir como un criminal. El máximo castigo de un criminal en esos tiempos. Sin embargo, al tercer día resucitará. Pero aquí es la pregunta. ¿Por qué mi Señor Jesucristo les está dando los detalles de su muerte a sus discípulos? Debemos entender, hermano, que Cristo los está formando. Les está dando un discipulado personal, uno y uno. Cuando iban caminando, me imagino que iba más gente todavía ahí con ellos. Pero Él los agarra en privado. Les dice, ¿sabes qué? Antes de que lleguemos al foco judío, a la capital judía, va a pasar esto. Los agarra en privado, les dice, esto va a pasar. Pero aún los discípulos, siendo advertidos sobre la muerte del Mesías, cuando Cristo fue arrestado, ellos se paralizaron y los abandonaron. Los discípulos se fueron corriendo, lo abandonaron, se fueron.
Imagínense si no les hubiera dicho mi Señor Jesucristo que iba a pasar esto. Esto era muy importante. Y vemos en estos anuncios de muerte que son son 2, 3 textos en Mateo, pero sin embargo hay mucha información. Les está repitiendo, les está calcando a los discípulos, voy a pasar por esto. Y vemos el desenlace, es glorioso, ¿verdad? Que iba a resucitar mi Señor Jesucristo. Pero es impresionante porque Lucas dice que en cuanto mi Señor Jesucristo les dice la tercera parte de su muerte, dice Lucas que los discípulos no entendieron de qué hablaba Jesús. Era algo que ellos no podían comprender. Esto no es nuevo, hermano. En la segunda predicción igual. Estaban confundidos. ¿Qué? Pedro, cuando en la primera pronóstico dice, ni lo mande Dios, Jesucristo, que no te haga nada. Y le dice mi Señor Jesucristo, vete de aquí, piedra de tropiezo. Wow. No es tronos reservados. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarte a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Hasta ahí. Ese es mi segundo punto. Tronos reservados. Mateo 20, del 20 al 24. Después de que mi Señor Jesucristo les dice a los discípulos lo que va a pasar, Santiago y Juan usan a su mamá, Salomé, para decirle a Jesús que les consiga unos tronos reservados, unos asientos, ¿sí? Salomé, la mamá de Santiago y Juan, y esta mujer, hermano, es interesante porque es la hermana de María, la madre de Jesús. Esto quiere decir que los discípulos serían primos hermanos. Santiago y Juan eran primos hermanos de mi Señor Jesucristo. Pero note cómo viene la mamá, ¿verdad? Postrándose. Y Marcos nos dice que Juan y Santiago fueron a Jesucristo pidiéndole esta petición. Aquí Mateo usa Salomé. Pero note qué es lo que Salomé viene a pedirle, hermano. Bueno, Salomé presenta una extraña petición. Note en el 21, cuando Cristo le dijo, ¿qué deseas? Ella dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos tengan tronos reservados, uno a tu derecha y uno a la izquierda, ¿sí? Prácticamente está diciendo, quiero que tú, Cristo, reserves lugares para mis pequeñitos, para mis hijos. Bueno, ¿cómo son las mamás, verdad? Quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás de esta petición, hermano? ¿Qué hay de malo con pedir tronos? En primer lugar, la madre estaba interesada en promover a sus hijos, ¿sí? Ella quería promover a sus hijos. En segundo lugar, lo que quería Salomé y Santiago y Juan eran asientos reservados en tronos especiales. Y lo que es interesante que en la palabra griega es asentar, poner. En inglés se puede utilizar como settle. Cuando dice settle down, o cuando dicen ahí se instaló. O sea que Salomé quería, Cristo,
no sé tú lo que vas a ir a Jerusalén, vas a morir, pero yo quiero que tú me instales a mis dos chiquitines, a Santiago y a Juan, que me los reserves. Y yo me recuerdo hace años cuando íbamos al cine, tenías que llegar temprano, ¿verdad? Con tus palomitas y agarrar un buen lugar en medio, ahí. Bueno, ahora con la tecnología ya podemos reservar lugares. Ya quieres ir al cine, eso sí, te tienes que conectar tempranito para que agarres un buen lugar en medio, a la mitad, para que puedas agarrar asientos bien. Si no, te va a tocar hasta el frente y ahí con toda la pantalla, ¿verdad? Bueno, Salomé quería asientos reservados, algo seguro, una instalación para sus dos pequeños. Pero esto, en tercer lugar, esta petición fue carnal. Porque Salomé, Juan y Santiago estaban pensando egoístamente, porque ellos querían gloria para sí mismos, no para el Señor. Por resultado, hermano, si ella era la tía de Jesús, aquí hay una pregunta, ¿sería que estaba tratando de sacar ventaja con la conexión familiar? Como decimos en mi país, en México, oye, tiene palanca. A lo mejor Salomé dijo, bueno, como Jesús es mi sobrino, pues yo estoy bien palanca. Probablemente me pueda reservar ahí 2 lugares que se sienten ahí. Porque Salomé, hermano, eso es algo negativo que estoy diciendo, pero algo positivo es que ellas sabían que él era el Mesías. Ellos sabían que se iba a sentar a la derecha del trono de Dios. Ellos creían que él era el Hijo de Dios encarnado. Ellos creían, ellos realmente lo creían. Pero qué disparidad, qué contraste, qué absurdo, algo absurdo. Que Cristo enumera sus sufrimientos, Juan, Santiago y Salomé estaban pensando en distinción, honor y gloria. O sea, que ellos querían la gloria sin pasar todavía por la cruz. Pero es notable, hermano, de que los discípulos, ellos pensaban lo siguiente, porque ellos no entendían bien lo que iba a ser la resurrección. Ellos lo que pensaban era esto, bueno, si Jesús va a resucitar y si Jesús viene, Él va a tener que establecer el reino inmediatamente. Entonces, ellos pensaban, necesito una posición, necesito yo un trono, porque ellos querían reinar. Mi Señor Jesucristo ya les había dicho, Pedro le había dicho, Señor, te hemos seguido, ¿qué nos vas a dar? Y mi Señor Jesucristo les dijo, bueno, por causa de mí, porque tú has dejado propiedades y me has seguido, recibiré 100 veces más y la vida eterna, pero aparte de eso, 12 tronos. Pero ellos querían los del extremo, querían los de al lado. Entonces, por eso ese concepto estuvo arraigado con ellos, porque en Hechos, fíjese, cuando mi Señor Jesucristo se les aparece, ahí en Hechos 1:6, dice así, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, ellos todavía estaban en la expectativa de que el reino será instalado. Note la respuesta de mi Señor Jesucristo ahí en Hechos 1:7. Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Wow. Ellos querían la gloria inmediata, ellos querían que se instalara el reino. Por eso Juan y Santiago querían el trono reservado, especial. Pero note la respuesta de mi Señor Jesucristo, versículo 22. Respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis, no saben lo que piden. Otras versiones dice, Salomé y sus hijos, ni siquiera ellos pensaban que la senda al trono es dura, es difícil. Ellos nada más querían reservar, usar a Jesús, ¿verdad?
Pero Jesucristo, note cómo expone su ignorancia. Dice, no sabes lo que estás pidiendo. Y luego le dice, note, ahí, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Dicho en otras palabras, ¿estás dispuesto a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Y es interesante, hermano, porque aquí la copa o el vaso, como lo usa la Reina Valera, no es la del gozo o la del triunfo, sino es la copa del amargo sufrimiento. Note Mateo 26:39, como lo usa, no lo tengo en la pantalla, pero se lo voy a leer. Le voy a leer Mateo 26:39, dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Marcos en el paralelo dice así, Marcos 14:36, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, este vaso, este sufrimiento, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mi Señor Jesucristo les está diciendo, ¿seguro? Bueno, no sabes lo que pedís, pero sin embargo, ¿crees que tú puedas beber la copa del sufrimiento? Y ellos dijeron, podemos. Claro, Jesús, podemos. Noten el 23, y ciertamente lo iban a pasar. Versículo 23 dijo, y él dijo, mi copa ciertamente beberéis. Eso fue, el trono, hermano, no fue reservado, pero la copa sí. La copa sí fue garantizada. Cristo les dice a sus discípulos, mi copa ciertamente beberéis. Y como lo expuso nuestro pastor el sermón pasado, ¿cómo acabaron los apóstoles, hermano? ¡Wow! Los mártires del primer siglo. Santiago, ¿verdad? Fue condenado. Juan fue arrestado allá, lo mandaron a Patmos, y etcétera, etcétera. Usted puede escuchar el sermón de la semana pasada. Ciertamente les aseguró, ¡wow! Mi Señor Jesucristo les dijo, ciertamente tendrá sufrimiento a causa de mí. Y qué bueno que dijeron, podemos. A fin de cuentas, hermano, note, dice así, pero lo que me están pidiendo, sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por ¿quién? Por mi Padre. Por mi Padre. Jesús señala que los grados y posiciones de gloria en su reino han sido determinados en el decreto eterno de Dios. Y esto no puede ser movido, no pueden ser alterados por Cristo. Igualmente, cuando ellos dijeron, Señor, ¿cuándo vas a instalar el reino? No se preocupen, eso le toca al Padre. Señor, ¿cuándo vas a regresar? Ni yo sé, solamente el Padre. Wow. Mi tercer punto, note, pirámide invertida. Versículo 24. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Eso se pone bien bueno, hermano, ¿eh? Si usted no lo está apreciando, es un drama, es una pelea. Note, indignaron contra los 2 hermanos. O sea que se armó el pleito. Se enfurecieron los demás. Ya vino, se enchilaron. Jesús, junto así, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? Versículo 26. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Prácticamente, hermano, al escuchar la petición de estos
Juan y de Santiago, los demás se enojaron. ¿Y por qué se enojaron, hermano? Bueno, simplemente porque también ellos querían ocupar lugares honorables. Vemos aquí un desacuerdo, ¿verdad? Pero este desacuerdo le da la oportunidad a mi Señor Jesucristo a dar un discipulado, a dar una enseñanza, una lección práctica sobre el liderazgo. Y esta va a ser la enseñanza para los discípulos. Jesús hace un contraste de cómo piensa el mundo y cómo piensa Dios. En primer lugar, vea el contraste. Note que ahí mi Señor Jesucristo dice: los gobernantes de los gentiles se enseñorean, mandan, dominan, los esclavizan. Note, ejercen autoridad sobre ellos. Esas son las características de los gobernantes, que una vez llegados al poder, solamente piensan en sí mismos. Y ellos usan su poder para enseñorearse y ejercen autoridad sobre otros. Lastimosamente, el gobierno se ha corrompido cada vez más. Pero hace años, 100, 50 años, las oficinas gubernamentales estaban ahí para servirle al público, servirle al ciudadano. Ahora vemos casos de corrupción. En cualquier país que usted vaya hay casos de corrupción. Los periodicazos. Que el presidente, que acá, que firmó un acuerdo, que etcétera, etcétera. Se enseñorean, ya no sirven. Pero aún así, el gobierno es puesto por Dios. Es una oficina divina también. Pero vemos que por el otro lado, les dice a mi Señor Jesucristo: miren, así como gobiernan los gobernantes, así no va a ser en la iglesia local. Así no va a ser en el reino de los cielos. Va a ser. 26. No ha de ser así entre vosotros. Y fíjense que en ese tiempo Roma, el César, era tremendo. Era un tirano. Mi Señor Jesucristo, ¿ven cómo se enseñorean? Bueno, así no. Juan y Santiago, no quieras enseñorearte, sentarte en tronos y mandar a los otros 10. No, así no. Así no será entre nosotros. En la iglesia local así no será. Sino que el que quiera entre vosotros a llegar a ser grande, sirve. Será vuestro servidor. 27. Y el que quiera ser número 1, será vuestro siervo, esclavo. Wow. Jesús, hermano, está diciendo que el reino sobre el cual reina Él se obtiene la grandeza siguiendo un curso de acción que es exactamente opuesto al mundo incrédulo. Ambición, poder para enseñorearme. Y me gusta cómo lo dice William Hendrickson. Note, es la pirámide invertida. El creyente en la posición más baja, siendo el siervo, el humilde servidor de todos los demás, lo que simboliza la postura del cristiano mientras, con sencilla fe en Dios y amor a todos los hombres, sigue su camino hacia las mansiones de la gloria. Hermano, nuestro rango no es terrenal. Tu rango no es enseñorearte de otros, es espiritual. Mi Señor Jesucristo nos va a dar premios, galardones. Va a haber ciertos galardones ahí. Pero mi Señor Jesucristo da el ejemplo, note. Así como yo, como el Hijo del Hombre, como Jesús, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo les está diciendo que los apóstoles deberían de tener la disposición de humillarse. Dar su vida significa que mi Señor Jesucristo intercambió su vida por la cruz para pagar por los pecadores. Así es que si tú no estás en Cristo, ven a Cristo.
y acepta el pago del perdón por medio de Cristo. ¿Qué es lo que te está deteniendo a venir a Cristo? ¿Tus amigos, tu familia, tu pecado? A lo mejor que se burlen de ti, ¿qué dirán? Bueno, ven, gira de tu condición, porque tu condición es de muerte. Gira de muerte a vida por medio del único mediador que es Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, hermano, les está dando una clara lección a los discípulos. ¿Y qué aprendemos sobre esto? Bueno, la aplicación. Si nosotros como cristianos genuinos, si usted es genuino, va a ser burlado. Mi Señor Jesucristo fue burlado, fue despreciado. Mire lo que le pasó a los apóstoles, a los mártires, en la Reforma, en el Medio Oriente. Nada más basta con volver a la historia. Ser discípulo de Cristo, hermano, recibirá desprecio, escarnio, sarcasmo y rechazo. Y nuestra sociedad actual cada vez más hostil a las cosas de Dios. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y es interesante que Mateo, cuando dice en el versículo 19 que Cristo será entregado a los gentiles para burlarse, prácticamente esta palabra significa que tiene una raíz del sustantivo niño, prácticamente dando el sentido con el cierto modo de que jugarían con él, de que lo trataran como un trapo, burlado. Bueno, si usted es cristiano, hermano, hermana, no espere aplausos de este lado de la gloria, espere rechazo. Esa es la realidad. Si a Cristo lo rechazaron, ¿qué más? A sus discípulos. Note en Hechos 2:13, no lo tengo ahí, pero cuando comenzaron a predicar Pedro, algunos de ellos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaron de estar borrachos. Fíjese, estos son los principios de ya cuando estaba la iglesia con los apóstoles, pero cuando ellos estaban predicando a las multitudes, decían que estaban borrachos. Allí en Hechos 17:32 dice que cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo. ¡Wow! Hermanos, si se burlaron de Pablo, que no se burlen de mí. Esa es la realidad, hermano. Pero dice, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. No me hables de Cristo. Eso es un cuento de hadas, son fábulas. Es el rechazo, hermano. Es estar muerto espiritualmente. En Hechos 26:32 dice, cuando estaba con Festo, ¿verdad? Dice Pablo, yo siempre les hablo de lo que la Biblia ha dicho todo esto, que el Mesías tenía que morir, pero que después de 3 días resucitará y sería como una luz para los judíos y a los no judíos. Eso dice Pablo. Pero cuando Pablo terminó de defenderse, Festo le gritó, le dijo, Pablo, estás loco. De tanto estudiar te has vuelto loco. Se burlaban. A lo mejor te van a decir, hermano Romeo, ya vamos al seminario, te estás volviendo loco. ¿Verdad? No lees la Biblia, no lees la Biblia, no, hermano, la Biblia es la autoridad, es la única fuente, es la verdad absoluta. Pablo fue burlado. Ambición, hermano. La ambición es buena y es mala. Nosotros deberíamos de ser ambiciosos por ser servidores, ¿quieres ser el primer lugar? Como texto, sea servidor. Ahorita con el COVID-19 estamos cerrados, pero en cuanto se abra la puerta, ¿quieres ser número 1? Venga y sirva. La ambición se define como lo siguiente: deseo intenso y ardiente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Y uno de los peligros para usted y para mí es de caer en esa categoría, porque va a poner sus ojos terrenalmente. Y no debe de ser así. No debe de ser así, porque Salomé, su petición fue meramente ambiciosa y egoísta. Solamente para mí. No me importan los demás. Nuestra ambición, hermano, ¿sabe cuál es? Imitar a Cristo.
Esa es nuestra misión, imitar a Cristo. Que nuestra misión sea ser servidores. Marcos 4:18, ahí en la parábola dice, hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar esa vida. Una pregunta, ¿cómo están nuestras oraciones? No vaya a decir nuestro Señor Jesucristo, no sabéis lo que pedís. Nos sometemos a la voluntad de Dios o decimos, Señor, quita de mí esta copa, no la quiero. Quita de mí esta prueba, porque estaba disfrutando tan rico la vida que quítamela de mí. No quiero esta copa. No, como mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué tremendo, Señor. Si es tu voluntad, Cristo sabía que iba a ser crucificado. Iba adelante a Jerusalén con determinación. Pero aquí la pregunta es, para mí, para ti y para mí, ¿estamos preparados para ser santificados mediante cualquier proceso que Dios en su sabiduría nos pida que cumplamos? ¡Wow! Esa es una respuesta que el corazón lo debe de responder. ¿Estamos listos para ser purificados por la aflicción? ¡Wow! Imitemos a Cristo, hermanos. Imitemos a Cristo. Algo más que nos enseña este texto ya para cerrar. El último punto es, el reino de los cielos, el reino de Dios, no se ajusta a las normas de este mundo. Es una pirámide invertida, hermano. Es al revés. ¿Quieres ser grande? ¿Cómo crees que voy a ser un servidor? Insignificante, pasar desapercibido. El mundo quiere fama, quiere poder. No necesitas ser influencer, tener millones de seguidores. No, porque ya estás recibiendo tu aplauso aquí en el mundo. Pero Dios dice, sé insignificante, sirve y serás grande en el reino de los cielos. Así como mi Señor Jesucristo. Como seguidores de Cristo, hermano, debemos vivir de acuerdo con la enseñanza bíblica, anhelando ese reinado de paz de mi Señor Jesucristo. Ya se vienen las elecciones. Azul, verde, rojo. ¿En dónde tienes tu esperanza? ¿En esos colores? No. Tu esperanza está en el reinado de paz en Cristo. Esa es la perspectiva bíblica que es, porque este mundo caído no es nuestra morada final. Tenemos que ver más allá. Note lo que dijo Jesús a Pilato en Juan 18:36. No lo puse en la pantalla, pero dice así: mi reino no es de este mundo, le dice Jesús a Pilato. Dice, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. ¡Wow! Muchos se preguntan, bueno, si Cristo fue el Mesías, ¿por qué no usó sus superpoderes? Bueno, así piensa el mundo, pero Cristo dijo bien claro, no es de este mundo. Porque si no, no fuera entregado a los sacerdotes, a los escribas. Pero dice mi Señor Jesucristo, más ahora mi reino no es de aquí. Hermano, hermana, tu reino no está aquí en la tierra. Esto es transitorio. Tu reino está en los cielos. No pongas la mirada en un... ¿Estamos viviendo conforme a las características del reino de Dios? Esa es la pregunta. Mi Señor Jesucristo está discipulando a los apóstoles. Así no debe de ser en la iglesia local. Deben de servirse unos a otros, no deben de enseñorearse. En conclusión, hermanos, tengamos una misión de ser servidores de otros. Esa es la gran lección. Hemos visto estas escenas, ¿verdad? El anuncio de muerte, la petición de la madre, y Jesús les da la lección. Cuando Cristo les anunció la segunda predicción, vinieron los discípulos, ¿verdad?, a preguntarle, ¿quién es el mayor? Y mi Señor Jesucristo también les da otra lección. Pero aquí específicamente a estos dos apóstoles, así no debería de ser. Cristo los está discipulando.
Por eso la serie se llama Jesucristo y el verdadero discipulado. Hermano, mi oración es que seamos ambiciosos para ser servidores y que el Señor nos dé un corazón para servir y tengamos la perspectiva celestial, no